Buenos días, Puerto Rico y el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño que haga patria puertorriqueña. Saludos, soy Carmen Enit Acevedo, estamos en Bonita Radio. Y en Bonita Radio a las 11:02 de la mañana se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que usted tiene derecho a saber, de lo que ocurre en el escenario mediático en el país puertorriqueño y en el mundo. Gracias por estar y por sintonizarnos, gracias a la red informativa que siempre está con nosotros desde todos los rincones que reproduce la red, Radio Éxito en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis, Radio Grito en Lares, desde el centro de la isla, área metropolitana en sus repetidoras hasta el oeste de Puerto Rico. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar del privilegio. Vamos a hablar de cómo en el país se sigue visibilizando a aquellos que tienen acceso al poder y la mayoría del pueblo que no tiene acceso. Y vamos a hablar específicamente de cómo ese tema se visibiliza desde una expresión que incluso habla y admite el privilegio de un padre abogado, reconocido abogado ponceño, un abogado que ha tenido mucha imagen pública de una y de otra durante su carrera como abogado, ha llegado al Partido Nuevo Progresista, ex presidente de la campaña o director de campaña de María Mayita Meléndez en Ponce, un allegado y contribuyente al Partido Nuevo Progresista, tan recientemente como en verano, a Tomás Rivera Chats. Vamos a hablar de cómo lo dijo, cómo lo admite, cómo lo están leyendo aquellos abogados y abogadas que revalidaron igualmente en el mes de septiembre y no han podido jurar, pero la hija de este abogado sí juró en una ceremonia privada en la oficina del juez Eric Kolthoff. ¿Cómo se vende? ¿Cuál es la imagen de Eric Kolthoff desde que salió de las filas del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, precisamente cuando dirigía la Comisión de Nombramientos y fue nombrado juez del Tribunal Supremo? Vamos a hablar de todo eso. También vamos a hablar de COVID-19. No podemos dejar fuera lo que es una estadística y una crisis, por lo menos en este momento, con las personas que han tenido y son positivas al COVID-19, que están hospitalizadas, el aumento y en lo que insiste siempre este medio, que es la protección. Hoy el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, va a emitir una nueva orden ejecutiva y así la va a hacer pública en una conferencia de prensa que ha citado para las 1:30 de la tarde. También vamos a hablar como último tema de la elección especial en Guaynabo y los discursos de la violencia. Tenemos 5 minutos de un debate que se dio ayer a través de una estación tradicional con 3 candidatos, lo que aparentemente las encuestas están colocando como los 3 candidatos que tienen posibilidad entre una y otra. Eduardo O'Neill, Dara Miró y Luis Pipe Abreu. Vamos a hablar de lo que pasó en ese debate, cómo el tema de la violencia es casi inexistente en el cerebro ideológico de las personas del Partido Nuevo Progresista, por lo menos los que públicamente aspiran a una posición pública. Y antes de todo, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación, PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Bonita Radio se reproduce en todas las plataformas podcast, incluidas Spotify, iTunes y iVoox. Además, YouTube 24/7. Recordemos que siempre estamos auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Importante, esas son hasta el momento, vendrán muchos más. Así lo esperamos. El que quiera que su marca tenga el distintivo de la seriedad, la honestidad, la comunicación y la conversación con las audiencias del mundo entero y de Puerto Rico, tiene que estar en Bonita Radio. Gracias por estar todos por ahí. Por ahí veo a mi amigo Justin. Saludos, amigos. Espero que estén muy bien. Yari Pavón dice: la incapacidad del PNP de llamar las cosas por su nombre. ¡Cuánta verdad!
Celine Borges también está por ahí. Héctor Rivera Feliciano. Frances Segarra. Frances, gracias siempre por tu apoyo y por tus gotitas del saber desde la ciencia. Carmen Z también está por ahí. Gracias, Carmen. Lourdes Ríos. Muy preocupante lo de los hospitales. Así es. Moncho Saldaña, saludos. Muriel también está por ahí. Nilda Cruz desde el este de Puerto Rico. Humacao presente en la casa. Lourdes Ríos, Aida Mejía, Sandra García. La diáspora no nos abandona. Gracias, Chicago. Gracias, Nueva York. Gracias, Boston. Gracias, el otro Puerto Rico ubicado en la Florida. Gracias por estar. Iraida Molina, Alberto, Saida Mejía. Por ahí está todo el mundo desde Calle, Saida, como siempre. David Velázquez, Ed Méndez, Egui Aguilar. ¿Dónde estás hoy? ¿No estás volando? Qué bueno que estás por ahí. Rosa Ureña, que fue la primera que llegó hoy. Por ahí llegarán, ya mismo llegarán todos. María Adorno desde Connecticut. Gracias, María, por estar. Bueno, vamos a empezar por el COVID. Y yo quiero dar, sobre todo, siempre como prioridad nuestra insistencia en la prevención desde donde la conocemos, que estoy segura que desde ahí va a hablar hoy la ciencia, en el caso de la doctora Melissa Marzán, epidemióloga del Estado. Básico y fundamental en toda esta pandemia, en todos los momentos en que la hemos pasado, sus diferentes repuntes, variantes, etcétera, es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, no se aglomere, sobre todo, darle prioridad a eso y el lavado de manos insistentemente, la desinfectación de todas las áreas, la higienización, qué bueno que lo pude decir de un solo tiro. El Departamento de Salud informa hoy 25 personas que perdieron la vida a consecuencia del COVID, 9 que no estaban vacunados, 13 que estaban vacunados sin dosis de refuerzo, 3 vacunados con dosis de refuerzo. Son hasta el momento 905 personas hospitalizadas, 95 de ellos pediátricos. Los fallecidos están entre las edades de 57 a 97 años, tan jóvenes como 57 años. Ayer ese renglón estaba en 45 años. Yo creo que definitivamente tenemos que inmediatamente hacer una reflexión que, más allá de la prevención, mirarnos en el colectivo. A mí me encanta cuando yo escucho gente, sobre todo sin argumentos, cuando yo digo no tienen argumentos, es que lo único que pueden plantear, como Zulma Figueroa, esa maestra de un colegio de Las Piedras, que tuvo el incidente desde el aeropuerto, no hay información, ahora se expone a ver un juicio en su fondo, en su contra, porque ese delito es un delito grave. Por haberse negado, no solamente a darle información, es que se negó a comparecer y es que desacató la orden de un juez. Eso es lo que hace realmente este delito grave. Que no tienen otro argumento que solamente decir que los policías son, los periodistas son basura y que los periodistas son unos mentirosos. Cuando usted enfrenta una posición como la que enfrenta esta señora y su esposo, porque decidieron que no van a darle información al Estado sobre su movimiento de Florida a Puerto Rico, si se vacunaron, si no se vacunaron, etc. Y usted lo único que puede decir es que somos mentirosos y que somos una basura, como le dijo ayer doña Zulma cuando salió del tribunal al colega periodista Julio Rivera Saniel. Me parece que usted pierde una gran oportunidad de poner su punto público de por qué usted no tiene o tiene la capacidad de decidir por qué no va a cumplir con una orden ejecutiva que todos sabemos desde dónde viene, desde la producción o el principio de salud pública, que es mantener al colectivo en un momento de pandemia. Y eso yo creo que hay que hacer hincapié, porque de eso a establecerse que usted no tiene otro argumento que la violencia,
yo creo que hay un paso. Y un paso que la otra parte nos tendría que demostrar. ¿Por qué no podemos pensar que está hablando la violencia de la ignorancia? Y a mí me parece que todos debemos hacer reflexión sobre eso en un momento o en otro. En este momento de la pandemia, mucho más difícil. Buenos días. Ya hay gente pensando cazar iguanas para comer. No es chiste. Ay, Dios mío, dice Ed Méndez. Buenos días, gente bonita. Hoy llegué temprano, dice David Velázquez. Y ahí yo creo que el asunto de colocar el tema del COVID en el repunte en que estamos, las hospitalizaciones que son críticas para un momento en que el personal de salud, de todas las áreas de la salud, está desgastado por el nivel de trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer ellos mismos, siendo parte de una de las primeras líneas de contagio por la exposición que tienen al virus, etc. Me parece que ya es hora de pensar en el colectivo, vis a vis lo que somos a nivel individual. Ramón Pérez también está por ahí. Robert Baldwin, llegaste tarde. Multa a Robert Baldwin. El Departamento de Salud tiene una conferencia de prensa en la que va a estar el gobernador anunciando una nueva orden ejecutiva. Él habría dicho el lunes que no esperaran que iban a haber menos restricciones. Me parece que van a haber más restricciones. ¿De qué naturaleza? Lo desconozco. Estaremos pendientes y traeremos información a través de todas nuestras plataformas, incluida el muro de Facebook. Y no se olvide qué importante es atender el asunto de la página web, que también allí podemos tener información. Estamos viviendo en los tiempos del Imperio Romano, dice Miguel Ángel, con Gáliga gobernando por decretos y el pueblo pidiendo sangre. No participo porque de seguro tenía una cita con el señor... Ay, Dios mío. Están hablando del debate. Saliendo hoy desde Marchiquita, Ave María. Qué envidia te tengo. Yo creo que es Mariel que está por allá por Manatí. Qué chévere, qué chévere. Qué bueno que estás disfrutando del mar. El mar es importante. Calígula, sorry. Yo decía Cáliga. Me perdí a ese. Mientras tanto, Cuba un bloqueo criminal por parte del imperio más grande en la historia. Ya tiene una vacuna. Guarden comida, gente. Se está poniendo fea la cosa. Saludos, Mariel. Bueno, Mariel, no me has dicho mucho. Espero que estés disfrutando del mar. No me has dicho mucho de Trujillo Alto porque el caso de Luma no se acaba. Los apagones siguen, aun cuando hay leyes que todavía nos protegen de que nos corten la luz y no la pagamos, etcétera, etcétera. Ojo, que eso no ha mejorado para mucha gente. Morir de hambre, no promover la producción en Puerto Rico y en Padua, importante. El abuso de poder no tiene comparación, dice Moisés Marrero. Soy estadista con dignidad, esto no se puede tolerar. Saludos, Moisés, no te había visto. Bienvenido a Bonita Radio. Aquí todos podemos conversar con mucho respeto, siempre, independiente de las diferencias. Agradezco tu sintonía. Bueno, entonces otro tema que definitivamente es importante es lo que están haciendo los municipios con relación al COVID. Gente, no solamente son los municipios. Ayer hablaba con el oficial de una institución financiera que tiene no menos de 3 sucursales cerradas por el asunto del COVID. Volvemos. Esto trastoca todo. El nivel de contagio de Omicron es 70, lo han dicho, de 50 a 70 veces más contagiosa que las otras variantes, independientemente de que los síntomas sean menores, sigue siendo COVID. ¿Qué ha pasado? 5 ayuntamientos, Comerío, Florida, Ciales, Hormigueros y Sabana Grande, cerraron operaciones por el asunto del COVID. Ya los municipios están pidiendo la luz por seña. Eso quiere decir que los municipios, como dijera el alcalde de Villalba, tenemos que sentarnos, legislatura, alcalde y el gobernador, porque este panorama es incierto. Están sintiendo la presión porque el COVID no nos deja y eso obviamente trastoca todas las instituciones, la economía, el manejo de todo lo que ocurre desde las agencias públicas hasta el sector privado.
ya conozco personas también de otra institución financiera que les dijeron se van para la casa virtual. O sea, ¿por qué no estamos hablando de esto y estamos hablando como colectivo de lo que realmente puede empezar a colocar esta situación en control? Los mensajes difusos del gobierno existen todos los días y son terribles para mantener a la población más o menos informada correctamente con un plan, pensando en que el gobierno pueda tener algún plan para manejar la pandemia. Estamos claros, el futuro es incierto el momento, esto no es fácil de controlar, pero caramba, usted no puede decir en este momento que las hospitalizaciones no se pueden detener y después decir que va a tener un esfuerzo para detenerlas, porque entonces se pinta, se peina o se hace rolo. En ese sentido, lo del COVID sigue ahí. Son muchos los alcaldes, cada municipio según sus casos está mitigando la situación con el COVID, dice el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández. Así las cosas, yo creo que hoy debemos esperar de qué manera el gobierno va a poder, o el gobernador Pedro Pierluisi va a poder enviar un mensaje, si alguno, de coherencia en el proyecto sobre el COVID. Y a las 11:20 de la mañana nos vamos al segundo tema. Vamos a trabajar 3 temas hoy. Y el segundo tema, Bonita Radio lo sacó exclusiva anoche. Tiene que ver con esa imagen y esa proyección que puede dar una publicación en las redes sociales, que no es tan sencilla porque un papá celebró que su hija estuviera siendo juramentada en medio de haber aprobado la reválida en el pasado mes de septiembre. Y digo esto porque si algo es importante en el contexto y el análisis de traer este tipo de información, es que tengamos claro que lo que se trae como noticia y lo que se trae como importante en un momento determinado, que usted como periodista, usted como editor, editora, como medio de comunicación, asume que eso es importante porque tiene unos elementos que lo producen como tal. Si mi mamá mañana me felicita porque yo tuve un logro, como puede ser una reválida, y me juramentó un juez del Tribunal Supremo, a pesar de que todos los que aprobaron la reválida en septiembre todavía no han tenido la ceremonia oficial, se constituiría en noticia porque Carmen Enit tiene una posición pública como periodista. Y Carmen Enit es posible que haya tenido acceso a que el juez tal o X o la administración de tribunales le haya conseguido que uno de los jueces del Supremo la juramentara como abogada. Lo que hace noticia el hecho de que Pablo Colón Santiago publicara en las redes el privilegio que tuvo su hija cuando fue juramentada por Eric Kolthoff, es en principio la persona que es Pablo Colón Santiago. Una persona que ha sido un contribuyente del Partido Nuevo Progresista, un abogado criminalista con posiciones públicas, tan lejos como hace 35 años, 40 años. En los años 90, Pablo Colón Santiago era el socio de Chiro Canjiano, uno de los abogados y las leyendas, porque lo es, de el escenario de lo legal y del mundo penal y civil en Ponce. Lo que hace noticia que Pablo Colón Santiago traiga esa información, nada más y nada menos que 10 fotografías de su hija juramentando ante el juez Eric Kolthoff, es también que es tan recientemente
como en el 2020, fue el director de campaña de María Mayita Meléndez. Pablo Colón Santiago es un contribuyente del Partido Nuevo Progresista tan cercano como en verano del 2021, que le dio $1,000 a Tomás Rivera Chats. Pablo Colón Santiago contribuyó con $8,300 entre el 2020 y el 2021 a las campañas de María Mayita Meléndez y Tomás Rivera Chats. Desde el 2014 le dio dinero a Tomás Rivera Chats igualmente. Todos son documentos públicos. Todo esto está ahí. Y cuando Pablo Colón trajo, porque lo sacó él, porque las fuentes de información se indignan y empiezan a moverse las redes cuando Pablo Colón Santiago a las 2 de la tarde colocó todas las fotografías, y ahí están las fotografías. Yo quiero que vayamos una por una, las veamos. Fue el propio Pablo Colón Santiago quien puso esta noticia. La trajo para que aquellos que tenemos definitivamente un oficio que producir todos los días, podamos aquilatar apropiadamente lo que es tener el privilegio, como asimismo lo estableció Pablo Colón Santiago cuando Eric Kolthoff le juramentó a su hija y tuvo el acceso al Tribunal Supremo que no han tenido aquellos que aprobaron la reválida el pasado mes de septiembre. Y yo quiero que volvamos a la publicación de Pablo Colón Santiago para ir palabra por palabra de lo que es una persona que entiende que tiene un privilegio sobre los demás. Juan Carlos Olmeda dice: será una hija talentosa y toditos juntos y sin mascarilla. Exacto. Ponce significa que la ley no les aplica, lo que flotan son el problema. Privilegio, dice Ivette Torres. Vamos a la publicación del muro. Debidamente juramentada mi primogénita, la licenciada Adriana Sofía Colón, gracias al entrañable amigo y juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Eric Kolthoff Caraballo, y al señor secretario de dicha eminente curia, Javier O. Sepúlveda, por el privilegio de una ceremonia privada en su sede en San Juan. A Dios sea la gloria. Vamos a empezar por la admisión de culpa, relevo de prueba. Admisión de parte, relevo de prueba. El privilegio de una ceremonia privada. El privilegio de la licenciada recién juramentada está asumido por su padre. Asumido quiere decir que sabe Pablo Colón que la hija de Juanita Pérez, del barrio El Coto en Ponce, no tiene la capacidad de llamar al amigo entrañable Eric Kolthoff y decirle: yo quiero que tú juramentes a la nena. Que Juanita Pérez tampoco tiene la capacidad para llamar a Tomás Rivera Chats porque nunca le ha dado un peso. Porque nunca lo ha tenido, ni él la tiene a ella como una amiga del alma y correligionaria del partido. Cuando asumen ese privilegio se distancian totalmente del resto de los mortales. Y esta no es una información que nadie nos contó. Este es el propio Pablo Colón Santiago hablando. Cuando Pablo Colón Santiago llama la atención del secretario de la eminente curia, está hablando, y ahí está la foto, y Verónica, es la foto en que está Pablo Colón, el juez Eric Kolthoff y el otro hombre solo, con gafas redondas. Es porque el secretario también fue parte. El secretario, no son redondas
son cuadradas los espejuelos. El secretario que todo el mundo dice que es un joven que no ha llegado a primera base y ya es secretario del Tribunal Supremo, que sin experiencia versus otros candidatos. Pero lo atornillaron ahí porque esta es la eminente curia del caucus ideológico del Partido Nuevo Progresista. Cuando Pablo Colón Santiago trae toda esta imagen, entonces uno tiene que plantearse, ¿quién es Pablo Colón? Aparte de ese perfil que ya les he indicado de donante recurrente del Partido Nuevo Progresista, Pablo Colón era el director de campaña de María Mayita Meléndez. Pablo Colón es el que hace 2 meses le dijo a los colegas periodistas, perdón, hace 3 meses empezó a sonar y hace 2 semanas le dijo a los colegas periodistas de una publicación en Ponce que está más cerca que nunca de ser el presidente del Comité Municipal de Ponce y candidato a la alcaldía de Ponce para las próximas elecciones. Pablo Colón Santiago, como ya les dije, él era el socio, porque ya Chiro Canjiano no está entre nosotros, era el socio de Chiro Canjiano, era ese bufete de un popular y un PNP que tengo que decir que los casos que más veían eran casos penales en Ponce. Pablo Colón es ese personaje que tiene acceso al poder a través del Partido Nuevo Progresista. Hay otros que tienen acceso al poder porque son las hijas, porque son los hermanos, etcétera, etcétera. Pero Pablo Colón es por su posicionamiento y su entrega al partido político al que ha pertenecido aparentemente toda la vida. Y si nos vamos a la figura del juez Eric Kolthoff, porque fíjense que aquí está la persona que tiene acceso al poder, pero está aquel que le da acceso al poder. Eric Kolthoff fue un presidente o director ejecutivo de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico cuando Tomás Rivera Chats realmente entiendo que era Kenneth McClintock, y tendría que verificar, vamos a ver, el presidente del Senado salió de ese Senado de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. De ahí lo nombra Luis Fortuño. En efecto, era ya Tomás Rivera Chats el presidente del Senado. Lo nombra Luis Fortuño al Supremo de Puerto Rico. Constituye uno de esos jueces que van entonces ¿a qué? A llenar la vacante Baltasar Corrada del Río y las otras 2 vacantes Rebollo López, para que ampliando la composición, además de llenar esas 3 vacantes, ampliaron la composición para que fuera entonces mayoría ideológica el Partido Nuevo Progresista en el Supremo. De ahí viene. Pero Eric Kolthoff es ese fundamentalista religioso igualmente. Fundamentalista religioso que lo dice sin ningún empacho, que participa y da seminarios en iglesias, sin ningún empacho tampoco, y que es el que juramenta a muchos de los políticos que se cuestiona, porque no es que juramente un político, ahí están los jueces del Tribunal Supremo que han juramentado a otros políticos electos, pero son políticos cuestionables en la esfera, como por ejemplo la exalcaldesa por designación y dedo, Yanitza Irizarry, en Aguadilla. Ahí lo tienen con Tomás Rivera Chats. Ahí lo tienen con el exalcalde de Aguadilla, Carlos Méndez. Porque cuando Carlos Méndez decidió que iba a dejar a alguien, porque ya se quería ir, nombró a dedo a Yanitza Irizarry, la trajo, ¿y quién la juramentó? Eric Kolthoff. ¿Y quién juramentó a los cabilderos por la estadidad? Eric Kolthoff.
¿Quién juramentó a Zoraida Buxó Santiago, ex vicepresidenta de la Universidad de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico? Y sabemos el pedigrí de Zoraida Buxó Santiago, incluso ex secretaria de corrección de la administración Pedro Rosselló González, etcétera, etcétera. Eric Kolthoff. Entonces usted tiene que señalar apropiadamente desde la historia, porque Pavón Charnego es igualmente PNP. Luis Estrella es igualmente PNP. Filiberti es igualmente PNP. Galdo Rivera Rodríguez también es PNP. Rafael Martínez es PNP. Pero ¿a quién se ve públicamente asumiendo la posición de juez y comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista? A Eric Kolthoff. Estas no son imágenes que alguien tomó y nos las envió. Estas son imágenes oficiales de la página de Carlos Méndez y de Yanitza Irizarry, de la página de Tomás Rivera Chats. O sea, así de burdo como Kenneth McClintock dijo en el 2018 que al que no le gustara lo sentía, pero que él asumía, él retrasó el nombramiento y aplazó los nombramientos y las nominaciones que podría haber hecho el gobernador entonces Aníbal Acevedo Vilá, de 3 jueces en el Tribunal Supremo, para llenarlos porque él quería una mayoría del PNP en el Tribunal Supremo. Esto es así exactamente. Burdo la presentación de un político de Ponce, en el caso del licenciado Pablo Colón. Burda la posición de Eric Kolthoff, que no le importa decir a diestra y siniestra que a las 10 de la mañana abre su oficina para juramentar a una, porque tuvo acceso a él, a una candidata a abogada, a una que pasó la reválida. ¿Ustedes saben cuántos pasaron la reválida en septiembre? Ahí está la imagen, ahí está la publicación y la lista que tuvo que publicar el Tribunal Supremo para decir por pueblo quiénes fueron los candidatos que pasaron la reválida en septiembre. Y la única persona que ha juramentado al día de hoy es la hija de Pablo Colón Santiago. Aspirantes aprobados por pueblo de residencia septiembre del 2021. La Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía y la notaría. El 3 de diciembre publicó esto. Y estamos a 13 de enero. Y esta joven juramentó el 12 de enero. Al día de hoy, según los mensajes que nos han dejado diferentes personas a través de las redes, no le ha llegado a todos los aspirantes la carta de esta junta estableciendo lo que alguien llamó una carta de reputación para poder ir a la juramentación. ¿Esta joven la tiene? Me imagino que sí. O también esa podría ser otra irregularidad en el proceso. Y vamos a lo que nos dicen lo que nos dicen las fuentes y diferentes personas que también nos han llamado para darnos información después que sacáramos la información en exclusiva ayer. ¿Cuál es el Standard Operating Procedure, como diría doña María en Country? ¿Cuál es el uso y costumbre del procedimiento, pero sobre todo el reglamento? Que cuando se jura en ceremonias privadas, porque las ha habido y las hay, es por circunstancias específicas. Usted está enfermo, no pudo juramentar después. Usted tiene un compromiso que lo va a sacar del país. Usted es un militar, usted es un policía que lo va a sacar. O sea, circunstancias especiales a ese nivel. Y cuando usted pide reconsideración, y obviamente ya pasó la juramentación, usted pidió reconsideración, lo admitieron y le hacen una ceremonia privada. Pues claro,
Pero no es así porque cogieron el teléfono y llamaron al amigo del alma, Eric Kolthoff, y al secretario de la eminente curia, y házmele la ceremonia privada, porque díganme que eso no estaba planchado. Lo único que tenemos que averiguar es dónde en el caso que fuera necesario, que no lo es, pero lo único que tendríamos que saber es dónde celebraron y si el juez fue a la celebración. Y me dicen a mí que esto no le hace daño a la imagen de la justicia que debe impartir un elemento tan fundamental del componente de justicia como es un juez del Tribunal Supremo. Que esto no le hace daño a la imagen de la judicatura. Porque esto no es una boda que se celebró un sábado a las 5 de la tarde y el juez tiene todo el derecho de casar a los novios o a las novias. Aun cuando sea el hijo del gobernador, la hija de la gobernadora, claro que sí. No. Esto es un procedimiento a que todo hijo de vecino debería tener derecho. Y no lo tiene. Y ese es el cuestionamiento desde que nosotros colocamos esto ayer en las redes a las 7 de la noche. Ese es el cuestionamiento de mucha gente. Yo voy a leer algunos de los comentarios que han hecho en nuestras redes a partir de esa publicación. La judicatura de este país, dice Miriam, da asco. Y no se trata del juramento, sino del abuso de poder para obtener privilegios y oportunidades. Se trata de la desigualdad entre los que tienen padrinos y los que no. Conozco 2 o 3 que recién graduados y sin litigar los nombran jueces. Ese es un comentario puntual de una persona que lee la noticia. Otro comentario. Y lo voy a leer y voy a hacer un contexto de este comentario. Corrupta, acabando de revalidar. Ese es un comentario que viene de esa mala imagen y de ese sentido de amigos del alma, de hijos del alma, que tanta relevancia ha tenido en los últimos años. A lo que puede llegar una persona cuando en efecto esta joven ha tenido un privilegio que otro no ha tenido. Porque fíjense que yo no hablo de la joven porque sencillamente quien la trajo al privilegio aparentemente ha sido su padre. Ahora yo sí tengo que decir, porque yo ella sí pongo oído en tierra. Cuando uno llega a una posición sin haber escalado todos los escalones que tiene que caminar para llegar, como cualquier hijo de vecino, uno siempre va a tener esa imagen que tiene la gente, o ese pensamiento, o esa opinión que tiene la gente sobre uno, porque uno es el elemento protagonista de lo discriminatorio, independientemente de que no haya asumido ella el discrimen. Porque yo no puedo entrar en cómo se llegó a que juramentara. Solamente sé quién le da acceso a la juramentación. Pero ojo, también es importante para ella asumirse hoy, que ella lo lea y hacer esa reflexión. Yo quiero que se siga pensando que en efecto yo puedo ser una persona corrupta por cómo llegué a revalidar. Es importante. Contratito a la vista, dice otra persona. Recién juramento y ya posible debe tener un guiso de 60,000 al año. Esto es lo que la gente piensa. Porque esto es lo que han visto. Y esto es lo que se repite en la historia. No sé por qué yo pensaba que el Tribunal Supremo era una institución pública que no celebra eventos privados. Parece que me equivoqué. Que nadie se sorprenda si resulta ser mediocre. No será la primera ni la última privilegiada en tener un título comprado con el bolsillo del pueblo. Está en la gente hablando. El Tribunal Supremo siempre ha privilegiado sus propios intereses. Siempre un foro clasista y extremadamente partidista. Pero la Constitución, el Estado de Derecho, las instituciones, basura todo. Yo creo que no hay que decir mucho más. La gente definitivamente lo ha aquilatado. Roberto Josué dice, no sé qué ofende más,
la ceremonia o echarle en cara la ceremonia a los demás que no tienen el privilegio. Exacto, es que es injuria sobre ofensa. Es injuria sobre ofensa. Esta abogada llegó como la novia de Maceira. Esos son los ejemplos, Ilka. Por eso yo digo, ponlo en la nevera, porque no se nos puede olvidar. Si resulta ser caliche, el tiempo la desaparecerá, dice María Cruz. Y las hijas mías forjando sus carreras en otros países, dice Ivette Torres. Para aprender a correr hay que aprender a caminar. Gracias, Cintia, por eso. Esa es la perspectiva que tienen la mayoría de las personas en este país por actos de desigualdad. Y no podemos entonces dejar fuera el análisis que hacíamos ayer de lo que ha sido terrible en la visión de injusticia que tienen algunos que plantean que lo que ocurrió cuando a Zulma y al esposo lo fueron a buscar porque desacataron una orden de tribunal fue un exceso de fuerza o un show of force. Porque eso es lo que el país está viendo. Cuando la hija de una persona con poder para llamar al juez del Supremo y que la juramenten puede hacerlo versus los demás que tienen que esperar. Eso es como el que se cuela en la fila. Usted no quiere que nadie se le cuele en la fila porque es injusto. Y no minimicemos. Yo creo que minimizar. Ah, no, pero es que, caramba, qué comparación. No, es que empiezan por colarse en la fila. Terminan colándose en la juramentación. O los papás colándolo. Que eso es harina de otro costal. Dice Ángeles Colón, qué asco escuchar de estos abusos de poder. Y yo quiero ir al video ahora. Y de hecho, yo espero que no se nos va a quedar. Si nos tenemos que quedar un rato más, nos vamos a quedar. Vamos al video de lo que pasó anoche en el evento de debate. Dana Miró, Luis Pipi Abreu y Eduardo O'Neill. Vamos al video y venimos al análisis. Nunca. Mi padre es mi padre. Nunca lo voy a abandonar. Ni en las buenas ni en las malas. Siempre estaré con mi padre. Y lo he dicho una y mil veces. No una vez. Llevo casi 2 años diciendo lo mismo. Y no he cambiado mi pensamiento. Por lo tanto, yo tengo criterio propio. Mis errores son mis errores. Y sus errores son sus errores. Él sabrá lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero vamos a cambiar un poquito el tema. Ese tema lleva 2 años. Pipe, quiero que te acuerdes que cuando hicieron la corporación con fines de lucro, la hicieron en el 2020. Y tú le hiciste una enmienda en marzo de 2021 y le diste el parque forestal que no estaba en el juego, le diste el tablado del Mes Pavilion y le dieron Amelia Waterfront. Pues mira, Pipe, Eduardo, turno de refutación. Lamentablemente está un poco desinformado. La corporación municipal se firmó en 2019, lleva con todo este tema de la pandemia prácticamente inoperante y no tuvo la oportunidad de desarrollar ningún proyecto como tal. La corporación municipal pues sí se contemplaba como parte de crear alianzas público-privadas, pero ya he dicho rotundamente que tras la salida del exalcalde se va a disolver. Ahora, el tema de reivindicar, cuando tú hablas de la figura de reivindicar a tu padre, no entiendo cómo tú puedes reivindicar a una persona que fue acusada, que se declaró culpable de escándalos de índole sexual, de hostigamiento y que no ha mostrado ni una pizca de arrepentimiento en cuanto a estos actos por los que fue declarado culpable, que se declaró él culpable y simplemente le costaron $4 millones al pueblo que se hubiese podido utilizar para mucha obra y muchas cosas buenas en nuestro municipio. Turno de refutación, primero Dana y después Eduardo. Tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el candidato Pipe Abreu. Realmente, Eduardo, la situación de don Héctor, ¿verdad? Le ha costado al municipio una cantidad de dinero exorbitante y de tu hermano, ¿verdad? Otros familiares tuyos, sobre $4.2 millones que se pudieron haber utilizado para aumentos de sueldo a empleados como, por ejemplo, de la basura o policías inclusive que están súper mal pagos y que en este momento el municipio no tiene dinero o alegra no tener el dinero para poder pagar eso. Sin embargo, utilizó fondos
4.2 millones para entonces cubrir este tipo de hechos. Eduardo O'Neill. Creo que los dos contrincantes míos están erróneos en todo. El caso de mi padre es un caso personal. No tiene que ver nada con el municipio. Yo no puedo atender ni echarme, cogiste más de 30 segundos. Yo no puedo admitirme, o sea, yo no puedo echarme la responsabilidad y las cosas que hizo mi padre. Tienes razón. Tú tampoco puedes hacer lo que hizo tus padres tampoco. Y tú tampoco. Así, la corporación en marzo hicieron unas enmiendas y incluyeron lo que yo te dije. El Parque de la Marquesa, que no estaba incluido la primera vez. Incluyeron también el Amelia Waterfront y el tablado. Eduardo, vamos a hablar con responsabilidad. Eduardo, tú hablaste de más. Déjame yo hablar. Déjame yo terminar de hablar. Déjame yo terminar de hablar. Usted habló de más. Controla. No, señor. Te trata como un niño. Yo soy una persona que sí viene a trabajar. Todo el mundo en Guaynabo conoce quién es Eduardo O'Neill y sabe que trabajo. Vengo con criterio propio y todo el mundo lo sabe. En la autoridad todo el mundo sabe quién soy yo, cómo soy yo y a qué me dedico. Me dedico a trabajar 7 días a la semana, 24 horas, no importa. Mi teléfono es básicamente público. Así que Eduardo, vamos a calmarnos con eso. Si instrúyanse primero y después. Pero Eduardo, si es cierto que tú trabajas... Quiero que tú sepas que cuando hicieron el presupuesto del municipio de Guaynabo, este presupuesto, tu legislatura aprobó $200,000 únicamente para vigilación virtual, cuando eso está completamente en el piso. Yo creo que tú debes de informar a este pueblo el por qué ustedes lo hicieron. Dana. No, perdón, Pipe. Sí. Mira, Eduardo, es evidente, y el pueblo de Guaynabo lo sabe, que yo a quien me enfrento en esta campaña es a la figura de Héctor O'Neill, no es a Edward. Edward es un líder sin carácter, que su padre lo maneja como a un niño, que por eso es que te puso en representación para perpetuarse en la figura del municipio. Y saben que el exalcalde O'Neill nunca le puso $1 en el bolsillo a todos esos empleados del Departamento de Seguridad que estuvieron muy mal pagos y que simplemente han tenido un compromiso firme al tema de la seguridad de nuestro pueblo. El único candidato que conoce el lugar también, como siempre, que he caminado, hay 2 torres de transmisión con 2 líneas de transmisión que van a Dorado y otra va buena. He sido yo. Yo sé dónde la van a poner. Bueno, estamos hablando de un debate y esos son 5 minutos. Algunos de ustedes decía que es una gallera. Yo realmente no podía creer lo que estaba escuchando, pero yo saqué esos 5 minutos y son realmente como 9 minutos. Saqué esos 5 minutos porque me parece que entre todos los temas que deberíamos estar tratando, que lo voy a traer esta tarde con Mercedes Rodríguez en una entrevista sobre el asunto de la violencia en el contexto de Héctor O'Neill y en el contexto de lo que está pasando en el caso de Juanma López y Andrea Ojeda. Es el asunto de cómo el Partido Nuevo Progresista, porque los 3 son miembros del Partido Nuevo Progresista, Eduardo O'Neill, Dana Miró y Luis Pipe Abreu, no puede llamar convicto de casos de abuso sexual a Héctor O'Neill. Que los asuntos que estamos hablando que involucran a Héctor O'Neill ocurrieron en el escenario de trabajo. Y Eduardo O'Neill se atreve a decir que son asuntos personales, como si toda la acusación de violencia y abuso físico, sexual y emocional contra una víctima, en el caso de Héctor O'Neill, se tratara de esa persona con quien tuvo una relación. No, era una subalterna del municipio de Guaynabo, era una persona que lo hostigó, era una persona con quien mantuvo una relación y que no es la única persona que habla de los abusos de poder de O'Neill y de su hijo. El primer hijo de O'Neill, no Edward, el que también tiene su nombre de pila. Y ninguno de los 3 pudo hablar. El más que se acercó fue Luis Pipe Abreu, hablando de que había sido acusado de casos de violencia y convicto finalmente. Pero ninguno, ni siquiera Dana Miró, pudo hablar del convicto, de la persona acusada, del alcalde que en efecto
tuvo que admitir para poder salir de 12 casos y quedarse en 1 o en 2. Tuvo que admitir los hechos que a todas luces no solamente se han visto en salas del tribunal, de los tribunales que atienden asuntos criminales, se han visto en lo civil, porque ahí están las demandas que se pagaron con dinero de los constituyentes de Guaynabo para satisfacer las sentencias de casos de hostigamiento y de ambiente hostil en el empleo por parte de la figura de Héctor O'Neill y su hijo. Y ninguno de los tres puede hablar correctamente de la violencia contra las mujeres. Pero si también es interesante ese ángulo, fíjense que estamos hablando de los tres candidatos, estamos hablando de Ríos, que así lo ha dicho. Estos son asuntos personales. Dice Edward O'Neill en un momento dado, vamos a dejar de hablar de eso, porque eso pasó hace 2 años. Y vuelve entonces a los asuntos que le imputa a Pipe Abreu, que tienen que ver con la administración, porque Pipe Abreu tiene el problema de que no solamente está hablando hoy del asunto de Héctor O'Neill, cuando era legislador municipal, es que también tiene responsabilidad por lo que pasó en esa legislatura municipal con los casos de O'Neill. Dice exactamente, esto no tiene nada que ver con el municipio, eso es un caso personal. El libreto de Carmelo Ríos. Y cuando trata Dana Miró de alguna manera, que hasta voz entrecortada tenía, llamar la atención del asunto, ¿qué le dice Edward O'Neill? Tú tampoco tienes responsabilidad por lo que hizo tu padre. Y aquí estamos hablando de que le está sacando a Dana Miró de que públicamente su padre y su madre fueron acusados de evasión contributiva. Entonces estos son los candidatos por los cuales mañana los PNP se van a tirar a Guaynabo a votar el sábado. ¡Wow! Y lo que también me pareció bien interesante de ese debate es cómo Luis Abreu le dice, tú eres un muchacho demandado de tu papá, y a quien nosotros nos estamos enfrentando en el caso de él es a Héctor O'Neill, porque tú no tienes carácter, eres un líder sin carácter. Realmente el que no tiene liderato no puede tener, el que no tiene carácter no puede tener liderato, pero está diciendo que es un niño, que el padre lo manipula. Pobre municipio, dice Yanni Moreno. Qué vergüenza, dice Janet Xavier. Sacando trapitos sucios unos y otros. Y ve, ahí no hubo conversación posible, ahí no hubo un debate en profundidad. La verdad que las cosas que decían y dicen, pues una no sabe realmente cómo es que van a un debate, se enfrentan a un debate sin ningún tipo de idea, sino más malo eres tú, menos malo eres tú. O sea, es algo inconcebible. Una gallera, exacto. A Navarro, ¿qué le sacarían? Jordi Navarro no estaba. Vergonzoso, ninguno habló de sus propuestas, ninguno. Por lo menos en esos 5 minutos y en los que yo escuché, los 9 minutos, casi 10. Nada. Fíjense cómo de lo único que pueden hablar es que ese dinero que se utilizó para pagar las conductas ilegales, administrativas y de violencia de la administración, en el caso de Héctor O'Neill y de su hijo, se podían haber utilizado para otras cosas. No dicen la reivindicación de las víctimas, las mujeres que deben trabajar libre de hostigamiento, nada. ¿Qué será? Que le tienen miedo al monstruo, al cacique, al que sabe muchas cosas de cada uno, Héctor O'Neill. Por algo, Carmelo Ríos no está en la contienda. Y nos tenemos que ir, recuerden. Nos vamos, pero a las 5 de la tarde volvemos con Qué Palo es Noticia. Escuchen, buena entrevista con Mercedes Rodríguez. Vamos a estar pendientes a sus comentarios. Vamos a hablar exclusivamente con Mercedes Rodríguez, violencia, el asunto de Héctor O'Neill y cómo la impunidad está definitivamente entroncada en ese partido con relación a los que violentan la salud y la calidad de vida de las mujeres. Y el asunto de Andrea Ojeda y lo que ya venimos sintiendo y escuchando desde esta mañana y leyendo, que es
el látigo de las redes y de las personas que escriben en las redes sobre las razones para odiar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica porque deciden o hasta este momento hablan de que no quieren llevar las acusaciones contra su agresor. Nos fuimos, recuerden, bonitasradio.net, allí pueden donar y procurar organizar, programar un donativo a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonitas Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonitas Radio, iVoox, iTunes y Spotify, YouTube 24/7. Y recuerden que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, las cooperativas de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Cero Gandía. Éxito a las 5 de la tarde. Qué Palo es Noticia, no se lo pierdan. Rodrigo Terogoico no está pudiendo hoy estar con ustedes a las 12, pero pronto hablaremos un poco más con Rodrigo sobre el análisis deportivo. Hasta las 5.